3, 2, 1, acción. Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le mando un saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan en las diferentes plataformas en donde estamos, en Spreaker, en Spotify, en TuneIn Radio, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en muchas plataformas más. Gracias por escucharnos, por seguirnos y por hacer que este espacio libre de opinión siga creciendo. Ya saben que mi nombre es Andrés Balaguer y me gusta leer cada uno de los comentarios de ustedes que nos han dejado en Spreaker, en YouTube, en Twitter, en el grupo en Telegram y demás. Toda la información, todo está aquí en la descripción de este episodio podcast y ya saben, visiten www.cuadrantealfa.com. Le doy la bienvenida a Iván Dacho a este programa interesante para entrar a debatir, a hablar sobre la propuesta de Petro de entrar a subsidiar el 100% del transporte público. Así que Iván Dacho del Cuadrante Deportivo, aquí el Cuadrante Alfa, bienvenido a este episodio podcast. Muy buen día Andrés y seguidores del Cuadrante Alfa. Bueno, sin hablar de la propuesta de Petro, una de muchas propuestas que hace, y a ver si realmente es viable, es inviable, es buena, es mala, y bueno, pues dándola desde una opinión objetiva. Es una propuesta que sale en plena campaña electoral para las alcaldías y gobernaciones, o sea, para las elecciones regionales, y lo dice en un trino que él publicó en su cuenta personal el 2 de septiembre de 2023 a las 11:30 de la mañana. Dice lo siguiente en la cuenta @PetroGustavo. Una idea para las ciudades con transporte público masivo. Y si pagamos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días durante el tiempo que sea, sería aparentemente y realmente para muchos un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas. Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente. Se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por la ausencia de control de tarjeta, no moriría gente evadiendo los controles, no habría déficit monumentales en las finanzas del transporte público. Bueno, todo esto obedece a una realidad que está sucediendo más que todo en Bogotá, pero también en otras ciudades del país, y es que el tema del transporte público está cada vez más costoso. El salario mínimo no va para el tema del transporte, así exista el tema del subsidio del transporte o no, dentro del cargo del salario mínimo. Lo que pasa es que el Transmilenio está caro, el SITP, el mío en Cali, todos los sistemas de buses que existen en cada una de las ciudades de Colombia es un sistema que es más costoso y que la gente sencillamente se está colando. En Bogotá, en ese lugar en particular, se ha visto cómo en diferentes alcaldías han intentado luchar contra los colados, contra esas personas que ingresan al sistema sin pagar. Puertas anticolados, que rejillas, que torniquetes, mejor dicho, ya lo que era una estación de Transmilenio hoy parece más la entrada a una cárcel, a un sitio que discrimina, que no es digno, que sencillamente para nada es estético y que hace que la ciudad de Bogotá sea aún más fea de lo que es. El tema de los colados es algo que está creciendo mucho y que incluso Claudia López como alcaldesa le dio ahora por implementar el destinar fuerza pública, o sea, Policía Nacional, Policía de Bogotá, para el tema de empezar a revisar y cotejar quién se coló y quién no. Esto, si uno lo mira en otras grandes ciudades del mundo, sencillamente es un control que se hace a través de un torniquete muy sencillo y que hay uno que otro supervisor que anda vigilando que sencillamente la gente no se cuele o que no haga valer un pasaje por dos o cosas así. Pero ya poner y disponer de policía, de torniquetes, que puertas anticolados, que pitos, que alarma, mejor dicho, un poco de cosas hace que el sistema Transmilenio no sea para nada amigable, no sea digno para los usuarios y que sea realmente una pesadilla. Y que esto, como lo ha dicho el mismo Petro, desencadene que mucha gente más bien prefiera, haciendo cuentas, diciendo, mire, si yo al día me gasto tanto en pasadas de Transmilenio, si yo a la semana me gasto tanto y si yo al mes me gasto tanto, me sale más barato comprar una moto. Y Bogotá se ha vuelto de las ciudades con más motociclistas
en sus calles. Entonces es un tema que hay que empezar a atajar. Esto no se trata de perseguir al que se cuela, sino más bien buscar alternativas para que esto no suceda y para que cualquier persona pueda tener acceso a un sistema de transporte público. Obviamente han salido voces a favor, voces en contra, candidatos que aprovechan la discusión para dar su propia visión, su propia propuesta o contrapropuesta frente a lo dicho por Petro, y personas que han dicho estar en contra de los postulados de Petro han respaldado en particular esta iniciativa. Entonces es un problema muy complejo y la pregunta es, ¿qué hay que hacer para que no hayan más colados y qué hay que hacer para que cualquier persona pueda tener un acceso libre, digno al transporte público? Más o menos creo yo, Tony Bandacho, que por aquí puede ir la discusión como tal. Sí, pues también hay que, obviamente, aterrizar el tema de cómo llegar a eso. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es cómo llevarlo a cabo y que sea viable. Y bueno, pues también este tema de los colados y todo eso, me parece que incluso están más preocupados por los colados que por la inseguridad. Eso se nota que persiguen más al infractor que al delincuente. Y de hecho se crea esa visión de que el colado es más delincuente que el propio que el propio atracador. O sea, se nota pues digamos en el foco que están haciendo, que persiguiendo a los infractores. No, y es que eso es lo que se nota en Bogotá, por lo menos, bueno, en Colombia y en Bogotá también, que las autoridades están más para buscar infractores que buscar delincuentes. No sé usted qué piensa. Es una falsa equivalencia en la que incurre mucha gente y en la que incurren las autoridades y en este caso la alcaldesa de Bogotá. Empezar a decir que una persona, por la razón que sea, porque para colarse hay muchas razones, desde la persona que no tiene plata a que sencillamente no se le da la gana, por decirlo así, perdónenme la expresión, de querer pagar el pasaje, sino que sencillamente dice, yo no lo pago, yo me cuelo. Y ponen en riesgo su vida. Se cruzan una troncal de Transmilenio, pasan por debajo de un puente, se le atraviesan a un bus de Transmilenio para poderse subir, para poderse colar. Por la razón que sea, hay colados. Y el destinar fuerza pública para atender el tema de los colados es descuidar otros puntos importantes como el tema de la seguridad, lo que dice aquí Bandacho. El tema de la inseguridad en Bogotá está cada vez peor. Esto no es un tema de percepción, esto no es un tema de opinión, esto no es un tema de que usted odia a mi alcaldesa y mi alcaldesa es súper chévere y ella hace las cosas bien. No, esto se trata de una realidad que estamos viviendo como ciudad, como país, con un tema de inseguridad creciendo cada vez más y también de un tema de incompetencia por parte de la policía judicial y fiscalía, que ni siquiera son capaces de llevar los procesos penales como los tienen que llevar, no son capaces de adelantar las capturas como debe ser, no son capaces de respetar los mínimos de derechos y de garantías que debe tener cada persona dentro de un proceso penal, y que hace que los jueces, que no se inventan las leyes sino que las aplican, pues tengan que decretar la libertad de una persona que muy seguramente fue capturada en flagrancia, pero dicha captura fue declarada ilegal. Esto no es un tema de echarle la culpa a los jueces, esto no es un tema de la paz total ni nada de esas cosas. Se trata que, sencillamente, por querernos meter cada vez más miedo con el tema de la inseguridad, cada vez más miedo con el tema de ciertas situaciones de riesgo que se están viviendo, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, la gente quiera salir berraca a votar cada vez por un candidato mucho más radical. Y la solución no tiene que estar mirándose en eso, la solución tampoco se tiene que mirar entonces en estigmatizar al colado como tal ni en esas cosas. Hay que basar cada solución en el contexto social en el que vivimos y mirar otras alternativas. Esto no se trata de castigar, sino más bien de prevenir. Esto no es actuar a posteriori, sino actuar a priori, o sea, previo a las cosas. Poder prever una situación y evitarla tomando unas acciones que sean suficientes y que sean efectivas. La propuesta que hace Petro dice hablar de la gratuidad del pasaje como tal. Hay que hacer la claridad. De hecho, Petro lo intenta hacer en su trino, pero pues no, se queda corto. Entrar a subsidiar un transporte público, ¿no? Por ejemplo, el transporte público de la ciudad de Bogotá, de la ciudad de Medellín, de la ciudad de Cali, ¿cierto? Si se entra a subsidiar, quiere decir que alguien más está pagando por lo que uno antes estaría pagando. O sea, si yo me monto en un bus del mío en Cali, del metro en Medellín o
o de Transmilenio o de la ciudad que sea, ¿cierto? Ya no pagaría el pasaje, sino que sencillamente ese cobro del pasaje se me trasladaría de forma indirecta de pronto en un recibo de la luz o en otro rubro y también se le trasladaría a otras personas. Lo que sí tiene que hacer un sistema de estos es saber y contabilizar cuántas personas están accediendo al día. Y ahí sí evitar que se cuelen personas, porque sería absurdo, que alguien no pase por un torniquete, que alguien no pase por un contador para que sencillamente cuantifiquen cuántas personas a diario están utilizando ese sistema de transporte. A mí lo que me inquieta más es el tema de, pues aparte de los colados y de esto, es la fórmula o sea, para subsidiar un transporte que primero es a base de diésel, ¿no? A CPM. Y segundo, o sea, se mueve a base de diésel. La mayoría de los transportes en Colombia públicos se mueven la mayoría se mueven a base de diésel, a CPM, y pues para subsidiar esto pues tendría que ser con una fórmula que tenga que ver con la producción o con la venta de la CPM o el diésel, pienso yo. Y pues el ACPM y el diésel usted sabe que es digamos que es un factor o ¿cómo es? Una fuente de energía inestable en el sentido variable en los precios internacionales y que cambia mucho. Entonces, pues la idea es que si se va a subsidiar un sistema de transporte, y si se piensa subsidiar, por ejemplo, con el recibo de la energía, lo más lógico sería que primero el transporte fuera operado públicamente. Eso es lo primero. Nada de operadores privados. Porque los operadores privados no. Acá, por lo menos, los operadores privados del sistema de Bogotá nunca muestran cuánto cuesta la operación de un bus en un trayecto. O sea, ellos no muestran los costos de mantenimiento. O sea, no muestran cifras de toda esa operación. Ellos cobran, dicen que necesitan, que no pueden, que están en déficit y le cobran al distrito, le piden ayuda al gobierno, pero no hay unas cifras claras de si realmente ellos con sus utilidades pueden soportar la operación o no la pueden soportar. Eso no lo saben y en este momento no lo sabemos. Nadie lo sabe. Entonces eso es un bolsillo sin fondo. Si uno va a subsidiar con un recibo de la energía, por ejemplo, a unos operadores privados que no te dan cuentas claras de lo que cuesta la operación real del sistema, pues nada, ellos están felices. De hecho, es chistoso que Peñalosa esté de acuerdo con Petro. Pues claro, porque a ellos ya el tema de los colados se acaba con el transporte gratuito. Ahí se acaba el tema de los colados. Pero pues ellos ya es quitarle un chicharrón a los operadores privados. Ya, no, ya no tenemos que invertir en seguridad, ya no tenemos que, para que no se cuelen, ya no tenemos que invertir en esto otro. Y pues la plata nos va a llegar pulpita de las empresas de energía. Y bueno, y entonces ahí es donde entra el tema de que, pues nada, no va a haber optimización de los recursos, mientras que si el sistema es público, pues se va a saber realmente cuánto se está gastando en operación y qué medidas puede tomar los distritos y el gobierno para pues hacer una operación más, digamos que más honesta y una operación más transparente. Y bueno, y que el transporte sea eléctrico, pues también influye bastante, porque si la fuente de energía es eléctrica y las empresas y se va a cargar el recibo en las empresas de energía, pues va a haber un mejor control todavía. Se va a saber exactamente cuánto se está gastando, porque es la misma empresa la que lo está validando. Obviamente, pues tendría que tener auditoría del Estado, porque eso también es un error que la energía en Colombia. Y ese es otro tema, que Codensa es una empresa privada que está administrando la energía de Bogotá, debería ser también público. O sea, para mí todo eso se puede hacer, pero lo primero es quitarle la naturaleza neoliberal al Transmilenio y a las empresas de energía. O sea, al Transmilenio y al mío y al Metrobús y al Metro. Bueno, todos esos sistemas de transporte, primero tienen que ser eléctricos, segundo operados públicamente y tercero que las empresas de energía sean públicas. De resto, yo no veo yo no veo oportunidad para que el sistema sea exitoso. Eh, para que el sistema sea exitoso para unos operadores privados, sí. O sea, si lo hacen así como lo quieren hacer, como lo quiere hacer Petro ahorita,
sin antes tener todas estas condiciones, lo que va a haber es un desfalco a las finanzas públicas, porque los operadores privados van a seguir pidiendo, pidiendo, pidiendo y sin control. Y aparte, pues, aparte súmele a esa pedida de plata sin control de los operadores privados, que las empresas de energía son con ánimo de lucro, que no son privadas y que no están también para ganar utilidades. Entonces ahí está o sea, otra cereza que se le adiciona al pastel. Entonces sería para mí, así como se plantea así, sería terrible. Obviamente el tema del control y de la auditoría que se haga sobre el funcionamiento del sistema de transporte público en una ciudad como Medellín, Bucaramanga, Bogotá y otras, hay que ser muy estrictos. Y el tema es que aquí los operadores privados no tienen que pensar en que están ganando un negocio, sino que sencillamente están prestando un servicio. Entonces lo que dice don Iván Dacho es volver aún más público el funcionamiento público del sistema público de transporte. Perdónenme la doble o triple redundancia, pero es que así es. ¿Cuál es la realidad hoy en Bogotá? Bogotá pone a disposición unas calles, que son las troncales, ¿cierto? En donde se mete el tema del Transmilenio, y es el distrito el que cada nada le está haciendo mantenimiento a las losas del Transmilenio por donde va el bus y eso. Hay unas estaciones y hay unos operadores de bus. Estos operadores de bus son los que le cobran al distrito y lo que dice aquí Iván Dacho, que ellos no dan mayor información, sino que sencillamente de 100 pesos ellos reciben 95 pesos de ganancia, el distrito recibe solo 5 y el distrito asume también con todos los gastos de reparación, los costos correspondientes al funcionamiento y demás. O sea, los operadores aquí tienen un negocio redondo. Lo que a ellos les duele es el tema de los colados porque es un dinero que ya dejan de percibir y a pesar de eso tienen que seguir prestando el servicio. Por eso es que se busca que el colado sea declarado un delincuente, sea equiparado de forma equivocada, de forma errónea, como un delincuente y que tiene que ser castigado por parte de la policía y la justicia como tal, porque a ellos, a esos operadores les duele ese colado. Con la propuesta de Petro, ellos piensan que seguirían funcionando igual y coincido con lo que dice don Iván Dacho, esto tiene que ser un sistema completamente público, que puedan haber entes privados, sí. Un ejemplo, el Estado no tiene capacidad de empezar a contratar una serie determinada de conductores de los buses, pero lo que sí puede hacer es contratar a través de unas agencias que certifiquen que están capacitando a esos conductores, que los están dándoles los cursos, que los están examinando médicamente, psicológicamente y demás, y que están certificados por cada una de estas empresas autorizadas a que ellos presten el servicio como conductores de estos buses, por ejemplo. Entonces eso lo hace un privado que contrata con el Estado directamente, pero es el Estado el que presta el servicio, no es el privado. El Estado tampoco puede tener un lote grandísimo de buses porque sencillamente la función del Estado no es esa, pero lo que sí puede hacer es contratar con un privado que diga yo le voy a proveer tantos buses de estas características que usted, señor Estado, me pide, yo se las entrego, sean a una especie de contrato, de comodato, de arriendo, de lo que sea, se le dan al Estado para que en este caso en una ciudad como Bogotá entren a operar, ¿cierto? Pero entonces es el Estado quien maneja el servicio, quien presta el servicio, pero en algunas cuestiones en particulares como el tema de los conductores, el tema de los buses, no, sencillamente lo hace a través de empresas que licitan, que prestan un servicio al Estado como tal. El tema de la seguridad, pues bueno, está en la policía. Y si no se quiere, pues se mete seguridad pública, pero eso tendrá también un costo. Aquí, don Iván Dacho, todo esto, hablando ya del tema del transporte eléctrico, me lleva a pensar algo, y es la oportunidad perdida de muchas que ha tenido la ciudad de Bogotá, más allá del metro. Lastimosamente no tenemos y no sabemos cuándo vamos a tener, si es que Bogotá va a tener un metro como tal, un metro digno, un metro que funcione. Don Iván Dacho, lo que sucedía con los trolibuses, esos buses eléctricos en los años 80, inicios de los 90, que recorrían las calles de Bogotá, que estaban conectados como por una especie de tirantas a un cableado mientras hacían ellos su recorrido. Unos buses que funcionaban bien, prestaban un buen servicio, yo me acuerdo que yo los utilizaba, yo de niño me montaba en esos buses, era seguro, era tranquilo, pero que lastimosamente por temas de energía, por el tema del racionamiento, de la hora Gaviria y esa crisis energética que vivió Colombia a inicios de los 90, sencillamente se acabó con ese sistema y migramos 100% al diésel.
Se intentó migrar al tema del gas, se está mirando el tema del gas, se está mirando los buses híbridos, pero realmente lo que hay que hacer es retomar el tema eléctrico. Entonces lo que sí podría hacer aquí el gobierno nacional, si lo propone para que cada alcaldía, para que cada ciudad grande que tenga un sistema de transporte como este, pues sencillamente deje de utilizar el diésel, deje de utilizar los buses a gasolina, no a diésel, a CPM y estas cosas, y empiece a migrar a un sistema completamente eléctrico, el cual va a ser subsidiado, financiado por el mismo Estado, que a la larga somos nosotros quienes terminamos de pagar eso. No hay que creer que la propuesta de Petro es para que el pasaje sea gratuito. Eso no es un pasaje gratuito y lo hablábamos hace un momento aquí. Esto se trata de trasladar unos costos no al usuario directo, sino a un grupo de personas, a la comunidad en general, para que seamos mismos, o sea, nosotros mismos quienes pagamos de forma indirecta un servicio que podemos o no querer utilizar. Ya va, pues en el libre desarrollo de la personalidad de cada quien si se quiere montar en un bus de Transmilenio o el nuevo sistema que se quiera proponer. Don Iván Dacho, alternativas hay. El problema es que no hay que pensar que porque un sistema está funcionando como funciona en Bogotá, hay que continuar con este, pero a costas, a costillas de cada uno de nosotros pagándolo, por ejemplo, en el recibo de la luz. Sí, pues yo digo que, pues que también, no, lo primero pues sería, como le decía, sería migrar a que todo fuera eléctrico como usted bien lo dijo. Y eso se puede, simplemente son las licitaciones nuevas de todos los sistemas. Se tiene que darle preferencia a los sistemas eléctricos. De hecho, Petro lo estaba haciendo. Petro dejó una licitación lista para que la renovación de los buses fueran eléctricos, pero Peñalosa volvió y la postergó para que fueran Euro 5. Entonces, nada, ahí nos retrasamos en el tiempo, porque pues, si los sistemas fueran eléctricos, pues sería mucho más fácil aplicar estas medidas. Acá también muchos lugares donde podemos poner tranvía, por ejemplo la 26 y la carrera séptima, son vías que no son tan de alta densidad de usuarios, podrían tener fácilmente un tranvía. Y hay tranvías de mucha capacidad, de hecho de más capacidad pues que los biarticulados, pero acá también tenemos un lobby busista que mediante estudios amañados nos han hecho que las ciudades, que acá en Colombia se elija el bus articulado por encima del tranvía o del tren ligero. No puede ser posible que Colombia sea el único país donde los estudios técnicos dicen que los buses es la única solución buena, que está por encima del tranvía y que el tren. Y pues ahí está el nombre de Peñalosa, está el nombre de Darío Hidalgo, y está el nombre de Acevedo y de mucha gente que son lobistas, al final de cuentas son lobistas y siempre están, incluso desde la Universidad de los Andes, analizan temas y siempre le están dando más prioridad y valor al bus articulado. En otros países del mundo no es así, o sea, el transporte se define según las condiciones las condiciones físicas del ¿qué? Del corredor y la demanda. O sea, es una mezcla de todo y pues hay muchas otras alternativas: tranvía, monorriel, tren ligero, metro de superficie, metro elevado, metro subterráneo, pero todo tiene unas características. No es sano, todo lo metemos con bus con carril exclusivo, que fue lo que están haciendo en Bogotá. Todas las vías tienen que tener bus con carril exclusivo, y si están haciendo este metro elevado que hicieron, es más por un tema o sea, no es ese metro es antitático, es un tema más político, porque la verdad la ciudad sí demanda un metro, y en las elecciones candidato que no se casara con el metro pues simplemente perdía. Y Peñalosa de hecho perdió en el 2007 las elecciones con Samuel Moreno por eso. Y en el 2011 pues ya llegó con una propuesta de metro ahí toda rara. Y para el 2015 también llegó con propuesta de metro, pero que el mismo metro que estaban diseñando, el mismo recorrido, pero que elevado, que era más barato. O sea, siempre es como hacer cambios, y al final esos cambios los hicieron ¿para qué? Para que el metro elevado tuviera 3 troncales alimentadoras. Ahora lo único que tenemos son troncales alimentadoras de buses de Transmilenio, esas son las únicas que avanzan, y el metro todavía no avanza a nivel de construcción.
Lo único que tenemos es el vagón que dejó Claudia López. Y, y bueno, pues, o sea, es que, o sea, tenemos que desprendernos de ese neoliberalismo, empezando. El neoliberalismo o sea, que hacer de lo público, de lo que debe ser de naturaleza pública, el servicio público que debe ser de naturaleza pública, que debe ser y que debería ser gestionado por el distrito y por el Estado, está siendo usado como negocio. De hecho, en el mundo, en la mayoría de países del mundo, el transporte es público y subsidiado. Acá es privado y subsidiado. O sea, acá se supone que se privatiza para no subsidiar. Eso es como la naturaleza de las privatizaciones. No, el Estado no tiene por qué entrar, no tiene por qué gastar plata, el Estado es corrupto, vamos a privatizarlo. Y acá se le dejan negocios públicos, se los dejan a los privados, y los privados terminan pidiendo ayudas y auxilios y rescates del Estado. Entonces al final lo que se está haciendo es subsidiando, pero a una mano de ricos. Pues para esa gracia el sistema tiene que ser público y punto. Subsidia nomás con el tema de las EPS. Este es un buen ejemplo. EPS como Compensar, Famisanar, Sura y otras más que reciben caudales de dinero, lo hemos dicho aquí en otros episodios podcast. Escuchábamos las declaraciones del ministro de Salud diciendo exactamente lo mismo. Reciben mucho dinero, reciben mucho, pero mucho dinero y aún así quieren más y quieren más. Y mientras tanto, los usuarios, las personas a quienes les tienen que prestar el servicio no lo hacen de forma debida o están todo el tiempo con la amenaza es que si el papá Estado no nos paga, entonces nosotros cerramos y usted se jode. Y pues esto no tiene que ser así. O sea, estamos hablando de un servicio público. Sí, o sea, la salud es un servicio público, la educación, el transporte. En otras ciudades del mundo sencillamente el tema de los taxis funciona como una empresa pública que sencillamente subcontrata a particulares, a empresas que puedan proveer cierto número de taxis y que garanticen que cada conductor, aparte de estar capacitado, cumple un horario, tiene derecho a vacaciones, a prestaciones, puede beneficiar a su familia y uno como usuario, si uno coge el taxi y si uno quiere, uno lo puede pagar o con datáfono o uno le exige recibo al señor taxista. Vaya, pídale un recibo a un taxi de estos a ver cómo le va. Pídale un recibo a un taxi como el de Hugo Espina a ver qué le va a decir. Por lo que también hay que pedir y hay que exigir que así como nos prestan un servicio y que tiene que ser de calidad, tiene que ser digno, también lo tiene que ser para quienes lo prestan. O sea, que haya un mínimo de dignidad, un mínimo de respeto de derechos laborales para los trabajadores, para los conductores, ya sea de los buses o de los taxis, porque están prestando al fin y al cabo un servicio público. Esto no se trata solo de enriquecer al dueño de la flota de taxis, esto no se trata de enriquecer al dueño o al operador de los buses, porque sencillamente entonces él puso a robar no sé cuántos buses y todo el dinero tiene que ser para él, o tampoco se trata que hay que enriquecer a cada uno de los dueños de las EPS que hay en el país a costa del detrimento de la salud y a costa sencillamente que las personas no puedan tener un acceso a la salud. Se trata que todo servicio público es público como tal. Y la misma Corte Constitucional lo ha reconocido así, lo dice la misma Constitución, las leyes, la jurisprudencia que hay al respecto. Entonces, como tal, se tiene que migrar y esto no se trata de generar ganancias. La ganancia para nosotros es que nos presten un buen servicio. Esto no se trata que es que no, es que ese servicio es caro, es que eso nos va a costar, es que el Transmilenio es más barato y hace lo mismo, porque por esa mentalidad tan peculiar como la que ha tenido Peñalosa, sencillamente es que la gente se deja estafar y se deja meter cuentos y termina pagando más por algo que no tendría que haber costado tanto. Si se hubiera hecho el metro, año 2016, subterráneo, ya estaría todo muy avanzado, ya estaría a puertas de entrar en funcionamiento y no sencillamente estaríamos en una situación tan precaria como la que hoy se encuentra Bogotá. Sí, el tema es que hay tantas cosas que aplicar, que organizar. Y como le decía, desde la naturaleza neoliberal del país, el tema, o sea, ahí el tema, o sea, si usted se da cuenta, del neoliberalismo vamos a la rama de los servicios públicos, del sistema de salud y el transporte. Y yo la verdad no veo, o sea,
desneoliberalizar el país y, o sea, está complicado. O sea, digamos que Petro ha sido el primer presidente no neoliberal de Colombia, ¿no? Diría, porque todos desde Pues mire lo que Gaviria. está haciendo nomás con la gasolina. Mm, El problema de la gasolina es eso, es un problema heredado completamente de Duque, Santos, Uribe y de ahí para atrás, en donde, y esto mucha gente no lo sabe, en donde el Estado sencillamente empezó a subsidiar ya de sobremanera el tema de la gasolina, desbalanceando el precio, estando fuera de competencia con los precios internacionales y vendiéndonos a nosotros los usuarios un precio de gasolina que no corresponde con la realidad, a costa que el Estado tenga que estar destinando ya billones para el tema de la gasolina. Y no por el incremento de la gasolina es que los productos nos van a llegar más caros. Cuando dicen eso, desconocen que la carga que se mueve se hace a través del diésel. No hay camiones a gasolina. La gasolina es para el vehículo particular, para el vehículo pequeño. Y lo que tiene que hacer el Estado en este caso es que, ya que quiere migrar a un tema de transformación energética, al uso de energías renovables, a cero contaminantes y todas estas cosas, que es lo que están haciendo otros países en el mundo, pues entonces hay que dar facilidades para, por ejemplo, la compra y la adquisición de vehículos eléctricos. Pero si uno mira aquí el gobierno, realmente yo no he visto ni han hecho alternativas o, no sé, ayudas para el tema de uno comprar un carro eléctrico. Hoy un carro eléctrico es sumamente costoso en comparación de un carro a gasolina. Hoy es sale más barato carísimo. comprarse un carro a gasolina. A uno le cobran la gasolina corriente cara y la gasolina que nosotros tenemos no es de calidad. A nosotros nos cobran una gasolina extra mucho más cara y resulta que tampoco es de calidad conforme a los estándares internacionales. Entonces, tenemos una gasolina absurdamente costosa por un problema heredado con Duque y anteriores, pero tampoco hay una alternativa para que la persona que no quiera usar el transporte público, pero que quiera sí o sí y que lo necesite sí o sí un vehículo, pues sea un eléctrico. Sí, no hay incentivos y pues por lo menos empezar con los incentivos a las ciclas eléctricas, a los monopatines eléctricos, a esos pequeños transportes, a las motos eléctricas que son más asequibles, ¿no? Sí, y obviamente los carros eléctricos están muy caros. Es que con el costo de un carro eléctrico usted compra dos normales y buenos modelos. Porque es que, o sea, prácticamente un auto eléctrico en Colombia vale como un carro de gama alta. Menos Sí, ese carrito de Renault, ese el que es de los... suicidio, ¿eh? Eso tú dices que eso ya... No, pero no, esta cosa sí, no. Eso es casi una moto eléctrica. Sí, no es una moto eléctrica, ¿no? Y uno va, si el que va ahí va incómodo, no. O sea, eso no, no. O sea, se necesitan soluciones serias. Y se Y ese no necesitan, es... Sí, sí, y hay un tema, don Iván Dacho, hay un tema. Petro habla mucho del sistema férreo y me parece genial que Colombia vuelva al sistema férreo. Somos de los poquísimos países sin tener trenes. Pero resulta ahora que estas locomotoras y esto que están haciendo con el sistema férreo es para modelo a diésel. El tren tiene que ser eléctrico. Así son los trenes en Europa. Y esos trenes mueven pasajeros y mueven carga. Y son eficientes, son rápidos, funcionan bien, pasan por montañas. La geografía nacional aquí de Colombia es similar a la de otros países con temas montañosos que sí tienen túneles y que sí tienen trenes. Entonces el tema de un sistema férreo también tiene que ser eléctrico, es que la transformación tiene que ser total. Esto no se trata de decir, no, es que yo quiero seguir montando en bus, pero el bus tiene que ser diésel, yo quiero comprarme un carro, pero entonces tiene que ser a gasolina, porque realmente hay un tema de unos cronogramas y de unos acuerdos que se están haciendo entre varios países que buscan migrar al sistema eléctrico, a energías renovables y sencillamente dejar todo el tema de los combustibles fósiles a un lado. sí, la verdad, sí, o sea, la transformación se tiene que hacer total, pero lo que pasa es que esto se tiene que hacer desde las leyes, ¿no? Leyes que beneficien todo eso. Sí, claro. Y Un ahí el tema proyecto va de a ser ley el... un proyecto de ley de energías renovables, de movilidad bajo energías renovables. Y ahí se puede plasmar un plan. O sea, no estoy diciendo que Petro logre eso, ¿no?
De pronto Petro quiere hacerlo Puede pues dejar un por, avance, por inmediatez. pero mire, puede hacer una cosa. Obviamente un presidente no se puede meter en temas internos de cada municipio, porque para eso hay un alcalde, para eso hay un gobernador en cada departamento. Lo que sí puede hacer Petro como presidente, como jefe de la nación, es presentar la serie de proyectos de leyes que tenga que presentar a través de sus ministros al Congreso de la República para dejar unas bases, para dejar ya un camino listo de estructuración de un sistema eléctrico y financiado por el Estado para que dentro de un cronograma establecido a través de esas leyes, ¿cierto? Se empieza a correr la transición para que cada uno de los municipios empiecen a migrar a ese nuevo sistema eléctrico de transporte que también va a ser subsidiado. O sea, Petro no se le puede meter a Claudio López, ahorita alcaldesa de Bogotá, y a quien quede en la alcaldía de Bogotá, y lo mismo con Medellín, con Barranquilla, con Cartagena, con el que sea, a decirles cómo tiene que ser su sistema de transporte. Lo que tiene que hacer es dar unas pautas generales para que cada uno de los alcaldes entren a operar conforme a eso, conforme a unos cronogramas, a una transición. Eso sí lo puede hacer Petro. El problema está que Petro logre llevar toda esta discusión al Congreso y que se haga de una forma debida y que no se lo terminen llenando de micos o que sencillamente le creen subcomisiones como está haciendo la hoy del Partido Verde Catherine Miranda, porque es que eso es lo que está pasando. Subcomisiones. No, es que sí, hay un tema también de los intereses. O sea, hay políticos que llegan a defender ciertos modelos de negocio con lo público. Entre eso la salud y pues ahí está Catherine Miranda. Seguramente en el transporte también va a haber gente lobista ahí en el Congreso que va a crear subcomisiones o crear atajos para que estas cosas no prosperen o propuestas del gobierno que Para nos hacerle, beneficien. para hacerle realidad el sueño de Peñalosa de tener Transmilenio de Bogotá hasta Zipaquirá y de Zipaquirá a Tunja. De hecho, una ley se estaba tramitando y no sé si al final se aprobó, creo que no. Había una ley Mm, para que ¿sí? los ferrocarriles fueran, o sea, no fueran de la nación, sino que fueran del distrito, el distrito fuera, o sea, los Poderles ferrocarriles echar cemento. transferidos. Y si Sí. querían cementar la novena. Ujú. Lo que pasa es que toda vía férrea es de la nación y así está establecido en el Código Nacional de Tránsito y demás, ¿no? Toda vía férrea, todo el ancho de la trocha por donde pasaban los trenes y eso, todo eso hace parte de la nación. Eso no es de libre disposición de los alcaldes, de los gobernadores, sino de la nación como tal. Dentro de los proyectos que estaban adelantando en el gobierno de Duque y siendo alcalde Peñalosa, metieron el tema de poder entregarle a cada uno de los municipios su franjita de vía férrea por donde pasaba la vía férrea, por donde pasa la vía férrea. Peñalosa decía que era para poderle meter troncales de Transmilenio y que así poder interconectar Transmilenio con otras ciudades alrededor de Bogotá, hacer un Transmilenio por la calle 13 hasta Facatativá, hacer un Transmilenio por el norte hasta Zipaquirá y por qué no hasta Tunja, y hacer un Transmilenio que vaya más allá de Soacha por el sur y así. Afortunadamente eso se cayó porque sería completamente inconstitucional, porque esos son bienes de la nación, no Venga, de los municipios. hay una cosita. En Mm, Cundinamarca no hace poco no cementaron una vía del sí. tren y ¿dónde fue ¿Qué? eso? No, en Zipacuán. En Zipacón. Curiosamente, yo crecí allá, vivía allá, entonces sé cómo es la situación. Ahí pasa el tren que conecta de Bogotá hasta Girardot. Entonces ese tren va de Bogotá a Facatativá, toda la sabana de Occidente, Facatativá a Zipacón, baja a Cachipá y el ocaso a la mesa y allá llega hasta Girardot. Resulta que en los últimos meses de Iván Duque, por iniciativa de Iván Duque, Invías y todas estas vainas, les dio por volver ciclocarril la vía férrea para impedir que futuros gobiernos quisieran hacer algo o que si quisieran hacer algo sobre esa vía férrea entraran en detrimento. Si ves que están tumbando una obra que se le hizo, es que se le modificó, es que esto cuánto nos cuesta, un poco más de vainas. Les dio por hacer un ciclocarril desde Faca hasta Cachipay, tengo entendido, y creo que iba hasta Girardot. Hasta allá abajo no conozco. Sí lo he recorrido, pero no conozco. Y estuvo Claudia López y estuvo Iván Duque, meses antes de que Iván Duque terminara su periodo, estrenando el nuevo ciclocarril
que hicieron en esa vía férrea, no le metieron concreto. El único concreto que hay es para los andenes. Lo que hicieron fue meterle recebo, porque concreto no pueden hacer, ellos no le pueden construir nada encima. Y es un recebo que sencillamente ya por las lluvias y todo eso se está desgastando, y a la larga lo que hicieron fue facilitar un ciclocarril para que lo usen motos o carros pequeños que se están metiendo para que les quede más fácil ingresar a sus haciendas. Todo esto dañando el tema de la trocha de por donde va la vía férrea. Aquí, ¿qué tendría que hacer el nuevo gobierno? Pues sencillamente, bueno, el nuevo gobierno no, el gobierno actual, es entrar a recuperar todas esas vías férreas. Todas las estaciones abandonadas, toda esa gente que empezó a vivir sobre la vía férrea, que empezaron a construir sus casas al lado de la vía férrea, todo eso lo tiene que recuperar el Estado. El Estado tiene que asumir los costos correspondientes por la negligencia y por la omisión, por la ineptitud de años y años y años que se abandonó el sistema férreo. Y eso que hizo Duque, pues sencillamente fue darle un gustico a Peñalosa, darle un gustico a Claudia López, para venir a decir que nada de trenes, nada de esas cosas, porque aquí todo nos movemos es con diésel. Y es con el bus de Transmilenio, y es con el camioncito de carga y todas esas cosas, en vez de modernizarnos y estar en la pauta internacional teniendo trenes como se hace en cualquier otro país del mundo. No, y teniendo energías, porque pues, nosotros somos un país que afortunadamente tenemos muchas maneras de generar energía eléctrica, sea energía eólica o sea energía de los ríos con las hidroeléctricas. Paneles solares, un poco de cosas. Nosotros por la posición geográfica tenemos 12 horas de día en promedio al año de luz de día. Se sabe que en el norte o en el sur, dependiendo de la estación que están, tienen más o menos horas de día dependiendo de la época del año. Nosotros, como estamos cercanos al Ecuador, siempre tenemos el rango de las 12 horas. Sí, bueno, para que la gente entienda por qué en Colombia las cosas no. Entonces, se llama neoliberalismo. Sí, pero mucha gente también dice que ir en contra de eso, o que por ejemplo caer con el tema del subsidio como lo propone Petro para el sistema de transporte, es comunismo y es querer todo regalado. Primero que todo, eso no es regalado, porque cada uno de nosotros lo estaremos pagando dentro de la propuesta de Petro con el recibo de la luz. Rudolf Holmes le respondió a Petro y dijo que más bien en el impuesto predial. Hay otras alternativas y dicen, no, mire, entonces no solo con la luz, puede ser también con el tema de agua o otra cosa, o sea, se puede diversificar en diferentes recibos, como para que sea un gasto un poco más amortizado y que no sea tan grave ver la factura, un poco más de cosas. Bueno, alternativas hay y todas se pueden entrar a discutir. Pero todo esto se tiene que materializar y todo eso se tiene que llevar a cabo. Esto no es caer en comunismo, ni en socialismo, ni en esas cosas. Alemania, por ejemplo, lo hemos contado en anteriores oportunidades, Alemania no tiene peajes. Alemania subsidia el 100% del mantenimiento de sus autopistas, de las superautopistas alemanas, las Autobahn, autopistas en donde ni siquiera hay límite de velocidad. No estoy diciendo que en Colombia se tenga que levantar el límite, no, sino que hay un sistema de leyes tan fuerte y de vigilancia que cualquier persona que se mete a una autopista, si quiere ir a 300 kilómetros, lo hace y va bien, y lo está manejando con la prudencia suficiente para no cometer un accidente y que suceda una tragedia. Pero si usted quiere ir lento, pues va lento. Pero lo que sí le garantizan es que usted no tiene que pagar peajes. Y transitar en esas autopistas es una completa delicia, no tienen huecos, están bien señalizadas, el trazado para atravesar diferentes ciudades está muy bien demarcado. No hay accidentes, o si los hay muy pocos, hay una completa vigilancia todo el tiempo por parte del Estado. Y que yo sepa, pues Alemania no es ni un país ni comunista, ni socialista, ni nada de esas cosas. No, hace parte, sí, claro, hace parte del G7, o sea, no estamos hablando, no, es que esos países de la BRICS, es que esos países que son contrarios a Estados Unidos, no. En Estados Unidos los peajes son baratos. Allá no subsidian los peajes, pero son baratos. Uno compra una calcomanía y dura. O uno recarga con la tarjeta de crédito y sencillamente uno puede pasar muchas veces y el costo del token, así es como le llaman al peaje, es mucho más barato de lo que vale aquí. Nosotros tenemos unos costos en los peajes absurdamente caros y todo esto volvemos a lo que dice Iván Dacho. El neoliberalismo se termina financiando y subsidiando a alguien, a un grupo de personas, a un beneficio particular en detrimento del interés general, en donde sencillamente todos nosotros que transitamos por una carretera
carretera, nos mamamos un trancón, nos mamamos los huecos, nos mamamos unos peajes carísimos y mientras tanto los dueños de esas concesiones pues felices y contentos porque nada les ha pasado y ellos esperan que nada les pase. Mírenlo cómo está la situación de la Vía al Llano. Vía al Llano entregada en concesión a Sarmiento Angulo, que él mismo lo dijo que la tiene como desde el año 94 en una entrevista a Copiqui. Concesión que cobra peajes y cobra peajes caros y sencillamente ellos no hacen nada para prevenir y para mantener la vía abierta en épocas de lluvias. Se sabe que en Colombia llueve y llueve mucho, entonces ¿por qué no están adecuadas las vías para eso? No, es que eso le toca a la nación. Entonces volvemos al mismo tema del Transmilenio. El particular recibe de 100 pesos, recibe 95, en este caso el particular recibe de los peajes casi la totalidad, pero es la nación la que tiene que asumir todos los costos y las pérdidas, como lo he dicho ni Mandacho en otras oportunidades. Privatizan las ganancias, pero socializan las pérdidas. Pero la gente viene a decir que es que hablar contrario de eso es caer en el comunismo y querer todo regalado, lo cual se vuelve Sí, en no, todo y esto ahí, un ahí los argumento que quieren absurdo. todo regalado son los que ellos defienden. Los que, o sea, Exactamente. los empresarios de las vías, los empresarios de la salud, los empresarios del transporte, ellos son los que quieren todo regalado. Porque es que acá el tema de, o sea, esta gente no, o se hacen los pendejos o no analizan de que se está subsidiando a esa gente supermillonaria. Y que ellos no pueden, o sea, ¿usted cree que los operadores privados que supuestamente están en pérdidas, que vienen mal, porque están operando sistemas en El Salvador, porque están operando sistemas en Argentina, en otros lugares? ¿Será que porque están mal? ¿Porque pobrecitos? Mire, uno puede hacer un listado de todos los servicios públicos y en todos hay deficiencias. Y las deficiencias se centran en que el operador, en que el dueño de ese contratico que está prestando el servicio público se está enriqueciendo. Miramos la salud, las EPS. Las EPS mal, quebradas. Pero las los dueños tienen. pero los dueños de las EPS no. Los dueños de las EPS están bien. ¿Cierto? Ellos se recibieron toda esa inyección de capital y fue para ellos y lo repartieron entre ellos. Pero las EPS se quiebran y ponen otra o lo que sea. El tema del servicio público de transporte, operadores de Transmilenio. Ellos bien. Los ríos El Velilla, servicio por mal. ejemplo. Sí, Los ríos ellos mal. Velilla no. Los ríos Velilla no son unos pobrecitos que están a punto de quebrar. No. El servicio de recolección de basuras. En Bogotá y en otros lados del país se está cobrando cada vez más por el mismo servicio, por el mismo pésimo servicio de basura. Pero los operadores están bien. Pero no hay una formalización del reciclador. No hay un trazado de lo que se llaman las rutas blancas y otras cosas más con el tema del reciclaje. No hay un manejo adecuado de las basuras. Bogotá sigue problemado con el relleno de Doña Juana que excedió su uso racional y que sencillamente tiene que mirar otras posibilidades, pero que no lo hace porque el Estado, el distrito en este caso, no sabe qué hacer o no entiende qué hacer, pero hay que cuidarle el negocio a los dueños de la recolección de las basuras. Entonces a cada persona le llega un recibo absurdamente caro y dice ni que yo estuviera sacando toneladas de basura por semana o por mes. Entonces, mal por ese lado. La energía, Codensa, porque no teníamos una empresa de energía de Bogotá. ¿Qué pasó con la de Cundinamarca? La de Cundinamarca la vendieron a Codensa. Codensa presta el mismo servicio en Cundinamarca, en gran parte de Cundinamarca, y resulta que en Zipacón, en Mosquera, en Faca, cada vez que llueve hay problemas de energía, en la noche se va la luz y vuelve, se queman electrodomésticos, no prestan un buen servicio, cuando se les avisa a ellos dicen, no, es que para nosotros no es rentable atender ese mantenimiento, no, es que la malla de energía que recibimos está muy mala y entonces hay que subir costos para poder garantizar un servicio, no, o sea, y los dueños de Codensa, los dueños de Enel y todas esas cosas, bien. Gas natural, o bueno, Electricaribe, para irnos a la costa, No, es por que lo hay que ha muchos pasado ahí. ciclos. O sea, realmente todos los servicios públicos, en Colombia estamos mal de servicios públicos. Son servicios que nosotros pagamos. Yo no estoy pidiendo que me regalen el agua, yo no estoy pidiendo que me regalen la luz. Yo no estoy diciendo, venga, señor distrito, señor alcalde municipal, lo que sea, déjeme directo aquí y quíteme el contador y regáleme la luz. No, ni cada uno de ustedes lo está pidiendo, sino que lo que piden es que por lo que pagan sea por el buen servicio que se tenga que recibir, sin demoras, sin dilaciones, sin fallas, y que sea un precio justo, un precio razonable. No, y Yo de antes hecho, de pandemia en Bogotá pagaba alrededor de 60.000 pesos el recibo del agua. Después de pandemia se me subió a 130, 150, dependiendo, incluso reduciendo mi consumo de agua.
y me pongo a mirar y las tarifas del aseo súper altas. Yo siempre consumo la misma agua. Yo vivo solo cuando estaba en Bogotá y tenía sanitarios ahorradores, tenía una ducha que ahorraba agua, le metí unos grifos especiales a mi lavaplatos y todas esas cosas para ahorrar agua y evitar el consumo excesivo del Y agua, eso, evitar fugas, y me llegaba cada vez más caro el recibo. y Andrés, ese es un punto muy bueno que usted acaba de tocar. Estamos subsidiando el agua con el recibo el aseo con el recibo del agua. Todos. Sí. Imagínese ahora con el recibo de la energía subsidiar a estos operadores privados de transporte en Colombia. Usted ahorre y ahorre energía y el recibo carísimo. El recibo carísimo. Bueno, Para mí es inviable. Así como está, es inviable. es que eso lo tienen que mirar. Hay una propuesta que es la de Petro con el tema de la luz y ya salió Claudio López a decir, uy, no, pero es que entonces tocaría un incremento de 200.000 pesos por ciudadano. ¿En dónde está la base de ese estudio? Y entonces sale la prensa a decir, si ve, Petro le quiere subir 200.000 pesos a su recibo de la luz para financiar para dar transporte gratis. Así titulaba Pulso y otros medios. No, es que eso lo tienen que revisar y eso tiene que pasar a través de uno de los diferentes comités que hay adentro del Congreso, el tema de la regla fiscal y otras cosas más que Sí, tiene pero que ¿por qué revisar con el ministro de Hacienda. o sea, ¿por qué pensar que sí es cierto que el recibo sería carísimo? Subsidiando estos avaros. Si el Pues sistema fuera claro, público, si el claro, sistema fuera público y controlado y todo, pues sería más barato, pero seguiría siendo caro. Por lo que le digo, estamos sí. hablando de ACPM, no estamos hablando de sistema Ajá. eléctrico. Yo por eso le compro a usted completamente la idea de decir, primero hay que dejar a un lado esos operadores privados que hoy manejan Transmilenio y empezar a migrar a un tema de un sistema de transporte eléctrico controlado por el Estado, que sea del Estado para el Estado, o sea, para nosotros mismos. No mantener el mismo negocito que dejó Peñalosa montado con los buses, que beneficia a unos particulares, que beneficia a unas personas en detrimento del interés general, porque sencillamente hay que mantener el negocio de ellos porque decir lo contrario es comunismo, ¿no? Sino que hay que revisar qué fórmulas. Hay una que se había hecho en su momento con la ETV, eso yo nunca lo pagué en su momento cuando uno pagaba línea de cobre telefónica, era, si usted recuerda, que era un aporte hacia el deporte, el fondo del deporte. No me acuerdo. Entonces era un recibo años 2005, 2006 más o menos. Eh, le llegaba a uno el recibo del teléfono de la TV con dos valores, el valor del consumo normal y el otro valor era el valor del consumo más el aporte al fondo del deporte. Eso a la larga el Consejo de Estado lo terminó tumbando porque era un cobro que no se hizo respetando las normas correspondientes que lo que llevó en su momento el Consejo de Bogotá. O sea, montar esos cobros a los recibos tampoco es algo fácil. Hay que saberlo hacer. El problema está que Petro lanza una idea, pero esta idea se tiene que discutir antes de la presentación correspondiente que tengan o que quieran hacer ante el Congreso y que esa discusión se mantenga dentro del Congreso y que no sirva para meterle micos para financiar después ciertos intereses en detrimento de todos nosotros. Otra cosa, Andrés, es que el tema, yo creo que Petro tiene tantas cosas ahorita en cola. El tema Ferro en Colombia, el tema de las EPS, el tema de la reforma a la laboral, la pensional, como para agregarle esa cereza que es bien complicado y que pues que por el momento lo único que se puede hacer es por lo menos tenerla estudiada así cómo va a ser el proceso para que eso sea viable. Uh-huh. Sí, No sé, claro, o sea, una cosa es el discurso y tiró algo al aire y obviamente pues mire todo lo que está pasando. lo tiró al aire en una época electoral, en una época en donde hay candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías, a los consejos, donde muchos de ellos están comprando la idea, en donde otros dicen, bueno, la idea es buena, pero hay que implementarla diferente, o en donde otros dicen, sencillamente no me gusta por tal o tal razón, la que sea. Lo importante es que está la discusión, y lo estamos hablando incluso nosotros aquí. Ojalá esto se materialice en algo, ojalá esto realmente sirva. Pues nada, primero pues, no, servir sirve, transporte público sirve, porque pues el transporte a fin de cuentas es un servicio vital también. El transporte para ir o sea, sirve para la productividad, la eficacia de las ciudades, de las poblaciones. O sea, poderse mover en un terreno para ejecutar una tarea es vital. Y, o sea, bueno sí es. El tema es llevarlo a cabo. No llevarlo a cabo en favor de unos cuantos
a vivachos que quieren simplemente lucrarse más y tener la plática más pulpita y que el servicio sea, así sea gratis, sea malísimo. Y caro. Caro para todos en el recibo donde se lo carguen y malísimo para la gente. Entonces ahí es donde tiene que tener más seriedad el tema. Bueno, este tema necesita toda la seriedad. Esperemos que esto no solo se haya quedado en un trino de tantos que tiene Petro, que esto no solo se quede en el discurso, sino que, o sea, obviamente este gobierno no va a alcanzar a hacer muchas cosas, pero lo que sí tiene que hacer este gobierno, y sí lo puede hacer, es dejar todo listo, todo estructurado, dejar sentadas las bases para que todas estas iniciativas no sean políticas de un gobierno transitorio, sino que sean políticas de Estado. Y para eso es el Congreso es clave en esto. Hay que esperar. Dejarlas blindadas, como Sí, claro. Santos dejó blindado el proceso La paz, de paz. claro, el proceso de paz. La paz es un derecho fundamental. La paz es una política de Estado. Tuvo el respaldo del Legislativo, Congreso de la República, con la revisión y el correspondiente ok de la rama judicial, Corte Constitucional, y por eso ni siquiera Duque, intentando hacer trizas el acuerdo, pudo hacer lo que ellos querían hacer desde el poder. Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que dejar sentadas las bases. Hay que tener una idea, el norte claro, pero hay que ir alistando todo ese camino para transitarlo. Iván Dacho, muchísimas gracias por este episodio podcast, no nos demoramos más, a ustedes también por habernos escuchado y bueno, a ver qué sucede también con el cuadrante deportivo. Me saluda Marlon. Listo, muchas gracias a todos y sigan escuchando en todas las redes y en las plataformas de streaming del Cuadrante Alfa. Muchas gracias y que estén muy bien.